licenciado Joshua Barbosa, soy profesor del Instituto Tomás Garriga Masaryk y esta es una de las conferencias iniciales para los módulos de dimensión formativa y también para los alumnos de la acreditación internacional en metodología singular y proceso de cuidado enfermero. Esta primera presentación pertenece al tema filosofía y complejidad en el cuidado enfermero. La intención y el objetivo de esta conferencia es poder encaminarnos en el objetivo principal de nuestro quehacer profesional respecto a que la enfermería aún está en transformación respecto a su propio concepto de ser enfermero. Es así que nace la idea de poder adentrarnos en una misma filosofía, en un mismo factor epistemológico en donde nosotros podamos conjugar las ideas que tenemos y poder relacionar de tal manera que el beneficiado principal sea el sujeto al cual le aplicamos el cuidado enfermero. Y nosotros en relación a nuestra capacidad de cuidar. Bien, la filosofía y complejidad en el cuidado enfermero va a tratar de tres ideas principales que pertenecen a las ideas postuladas por Immanuel Kant cuando menciona el espacio y el tiempo. A esto se va a sumar la realidad auténtica, que es un trabajo que estoy realizando, se le conoce como la teoría de la realidad auténtica. Estamos trabajando muchos investigadores para demostrar de que tras el fondo de una materia se encuentra una realidad inacabable, una realidad, a pesar de su indivisibilidad, tiene una limitación que no es perceptible y que cuando se vuelve perceptible cambia la esencia de esa materia. Bien, e incluso podemos osar a mencionar de que la materia tendría una forma subjetiva de ser en un trasfondo fenomenológico. Bien, vamos a proceder entonces con la idea de ser. Cuando yo menciono la idea de ser, hablo del Homo sapiens, hablo de nosotros los seres humanos, hablo que todo el ser en el mundo es lo que es y lo que no es decir, nosotros somos o nos definimos como seres existentes en el mundo por lo que somos y por lo que no somos. Lo que somos y lo que no somos, que conforman nuestra capacidad de existir en el mundo, es percibida por el mundo, en función de su propia capacidad de percibir. Es decir, que el mundo otorga la forma en cómo el ser se presenta. Esto sucede mucho cuando nosotros, por ejemplo, mucho más cuando las personas no son asertivas, ¿no? Las personas que no son asertivas tienen menos capacidad de poder formar su autopercepción porque es el mundo quien percibe por él. Sin embargo, todos dependemos del mundo para nuestra capacidad de existir en él, porque es el mundo, por su capacidad de percibir, que nosotros somos existentes. Significa que el mundo debe ser siempre importante para nosotros. La capacidad de percibir del mundo nos va a otorgar la representación, y la representación es una mentalización o una idealización de la realidad. Mentalización hablo que siempre menciono de que antes de que exista el objeto, existe primero en el pensamiento. Del pensamiento se deriva el objeto. No puede existir nada que mi cerebro no pueda procesar. Eso va a ser en función de la capacidad de percibir. Ahora, por ejemplo, me podrían decir los ciegos, las personas con estado de coma o los recién nacidos tendrán la capacidad de percibir, claro, pero eso no significa de que las personas que tengan una capacidad de percibir diferente a la nuestra, que somos las personas que tenemos los órganos sensoriales totalmente eficaces, totalmente vivos, activos, vamos a percibir mejor. No. Cuando yo menciono representación, o cuando yo hablo de mentalización o de idealización de la realidad, me refiero a la abstracción que una persona tiene respecto a su propia capacidad de percibir. Es por eso que todos nosotros, los seres humanos, los Homo sapiens, tenemos una capacidad de percibir totalmente singular, porque es como nosotros, por nuestra capacidad, podemos representar el objeto externo a nosotros. Lo que para mí es rojo,
para un daltónico es verde. Pero ¿cómo sabemos entonces de que en realidad lo que es rojo no es verde? Entramos en esa disyuntiva, ¿no? De saber si es que los daltónicos serían las únicas personas normales, o los normales somos nosotros. Hablo del sentido de normalidad fisiológica, visual. Bien, y la realidad que nosotros representamos es una realidad percibida. Y esta realidad percibida es por la forma de ser, por cómo se muestra a nosotros y además por cómo nosotros lo percibimos. Y eso va a depender uno de la afectividad que se tenga al objeto externo, de la experiencia previa que se tenga del objeto externo y de la intención que se tenga del objeto externo para poder percibirla. Eso lo vamos a ver en la otra idea. Entonces hasta aquí lo que quiero dejar entender es de que nosotros vemos al mundo, que nosotros como seres humanos individuales también somos un mundo, nosotros vemos al mundo por nuestra propia capacidad de percibir. Eso significa que cuando el mundo deviene a nosotros, o por la forma en cómo se presenta este mundo hacia nosotros, no debe de ser la única forma de poder percibirlo. Una persona no necesariamente tiene que ser mala, por así decirlo, un delincuente. Un delincuente no es solamente una persona que asesina o que roba y que mata. No, usted es una persona al final. No podemos nosotros clasificar a las personas. La discriminación a las personas sería un acto totalmente repudiable porque no puedo yo clasificar a las personas porque tras la persona o tras la imagen que yo tengo de esta persona se puede encontrar una realidad auténtica. Lo que yo soy como ser humano para otro ser humano es solamente la forma en cómo yo me presento a él. Bien, entonces aquí viene una idea mayor. Nosotros somos por como el mundo nos ve. Nosotros somos por como el mundo nos ve. Entonces, intentemos darle la otra mejilla a la forma en cómo el mundo se presenta hacia nosotros. Si una persona habló mal de mí, no voy a hablar mal de ella para estar de iguales, ¿no? Eso es lo que intento yo decir en esta primera idea. La segunda idea es la idea de cualidad del ser, donde el fenómeno por el cual el Homo sapiens tiene la sensibilidad y sensación se denomina cualidad. Por la cualidad, es decir, por tener sensibilidad y por tener sensación, yo me voy a representar, o decir, mentalizar, objetos externos a mí. Hablo de todo objeto existente fuera de mí. Cosas, personas, animales, plantas, espacio, aire, agua, todo lo que existe fuera de mí es percibido por mi propia cualidad. Y la cualidad es la sensibilidad y la sensación que tengo de percibir. Bien, la sensibilidad es la capacidad de sentir la existencia del otro. Podríamos aquí hablar directamente con el Homo sapiens, ¿no? Con la persona. Y la sensación es la transformación a partir de la existencia del otro. ¿Qué quiere decir? De que por la sensibilidad yo tengo la capacidad de sentir la presencia, pero por la sensación yo tengo la capacidad de transformar mi propia esencia, mi propia forma de ser, en función de la forma en cómo el ser externo a mí se presenta. Por ejemplo, una persona que hizo daño, pues va a causar cierto temor en mí, o cierta, por así decirlo, un violador, yo vea que yo lo reconozca y que reconozca que él fue el violador, lógico que en mí va a causar algo de repugnancia. Entonces, eso es una imagen que yo tengo de él, que yo percibo y que transforma mi propia forma de ser. Entonces, bueno, como les decía, muchos me dirán, pero si a ti no te va a pasar, si a ti no te pasó, si no violaron a tu hija, no violaron a tu hermano, no violaron a tu madre, no, lógico que no vas a sentir repugnancia por algún violador, pues bueno, espero que no me suceda, pero me pongo en el lugar de las personas que les sucedió y lo que les diría es de que pues la capacidad de perdón es mucho más grande que la forma de odiar, ¿no? Bien, la sensibilidad y la sensación están en función de estructuras de la misma cualidad. Por la sensibilidad y por la sensación yo percibo, pero por las estructuras de la cualidad yo voy a tener la capacidad de percibir, es decir, no una forma cuantitativa, sino una forma cualitativa de percibir. Porque la sensibilidad y la sensación son inherentes a mí.
Sin embargo, sus estructuras, como la experiencia previa, la percepción de situación y la percepción de realidad, no son inherentes, son transformables. Es decir, en algún momento yo puedo tener más experiencia previa y olvidarme de mis otras dos estructuras de la cualidad como percepción de situación y percepción de realidad, lo cual me llevaría al error epistémico, donde la experiencia previa prevalece y donde yo creo que las cosas por cómo se vienen a mí son igual por la medida en cómo las veo. No puedo yo tener esa idea. Eso es un error epistémico. Si yo solamente acepto lo que percibo, estaría viviendo en el error. Bien, la siguiente idea es de la realidad percibida. Y la realidad percibida es la representación de la forma de ser en función del momento. Y un momento es una fracción de tiempo. La realidad percibida es toda representación que tengo del ser en un momento dado. Pero la representación por la forma en cómo yo percibo. Por eso digo que la realidad percibida le resta a través de las cualidades del Homo sapiens a una realidad auténtica que es la esencia. Menciono entonces de que tras, por ejemplo, un objeto de color rojo, existe solamente la palabra color, sin tener cualidad, y por lo tanto llegaría únicamente al objeto, sin tener consideración de la masa, sin tener consideración del espacio, sin tener consideración de la estructura, ¿no? Sin tener consideración del uso del objeto, por así decirlo. Si yo me olvido de las cualidades de un objeto externo a mí, si yo me olvido de las cualidades de un objeto externo a mí, hablo como características, yo solamente estaré viendo la esencia, es decir, un objeto inanimado que solamente tiene presencia en el mundo. Eso es la realidad auténtica. Y bueno, neurociencia o contradigo yo la neurociencia cuando menciono de que no solamente es lo que percibo, sino es que tras esa percepción existe una realidad singular para las diferentes percepciones de cada uno de los Homo sapiens, es decir, de los seres humanos. La realidad percibida sería o estaría en función por mi capacidad de percibir. Aquí viene la idea filosófica que siempre se dice, ¿no? ¿Qué pasaría si en un lugar lejano, un árbol en un bosque se cae y nadie está ahí para escucharlo, para presenciarlo? ¿Emitiría sonido alguno? Bueno, y la neurociencia menciona siempre que no. No habría sonido alguno porque el sonido es solamente una cualidad que el cerebro otorga al sonido. Si no escucho, no existe el sonido. Sin embargo, no. Sabemos de que las ondas sonoras son ondas electromagnéticas físicas. Sí tienen razón y son partículas sonoras que se encuentran en el aire. De lo contrario, no emitiría sonido alguno. Por ejemplo, en este momento, dando la conferencia, y antes de que ustedes las puedan escuchar, ustedes no sabían de que había sonido alguno, porque estaban en sus casas. Hablo de en este momento que estoy dialogando frente a la computadora. Sin embargo, eso no le quita a la realidad auténtica de mi voz o a la realidad auténtica de las mímicas que realizo frente a la computadora. El hecho de que ustedes no estén en el momento en donde yo estoy realizando la conferencia no significa de que mi voz, mi forma, el timbre de mi voz, la fuerza de mi voz, etcétera, no deje de existir. No puede ser eso. Significa que a pesar de que existe una realidad percibida que está en función solamente de mi capacidad de percibir, también existe una realidad auténtica. Y la humanidad lamentablemente se ha olvidado de la realidad auténtica. Es decir, el trasfondo único, el fenómeno de la humanidad. Y el fenómeno de la humanidad no depende de la cualidad o por mi capacidad de percibir, simplemente es ser humano. Y aquí viene lo que en la Biblia menciona, ¿no? Amad a los unos y a los otros como yo los he amado, ¿no? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pues eso es exactamente lo que quiero decir aquí. Porque tras la envidia, tras mi maldad, tras mi egoísmo,
está una persona, una esencia de ser, y ese ser merece trascendencia. Bien, la idea consecuente de la realidad auténtica, menciono aquí, es que la realidad auténtica es percibida solo cuando el observador, por ejemplo ustedes, y el objeto externo, todo lo que es fuera de ustedes, tienen la conciencia, la intención y la razón para el encuentro de subjetividades. Únicamente yo puedo idear una realidad auténtica cuando soy consciente, tengo la intención y uso la razón para poder relacionarme con el otro. Sin embargo, en el momento de conciencia, en el momento de intención y en el momento de razón para ese encuentro de subjetividades o esa relación o interrelación que tenga con el otro, con el objeto externo, esa realidad auténtica se vuelve realidad percibida. Mientras más quiera conocer la realidad auténtica, mayor percepción tendré de ella y por lo tanto más me estaré alejando. Bien, y finalmente quiero expresar aquí de que el ser humano, mencionaba Heidegger, es un ser de relación, que a partir de su existencia, de su conciencia y del efecto que causa en otros, esa es una idea mía, permite la comunicación, interrelación y el impacto en cada una de las personas que presencia su existencia, logrando así entonces la relación o interrelación, la comunicación y el impacto a través de las bifurcaciones de la persona. Hasta aquí, esa es una pequeña conversación o un pequeño resumen de la idea de la estética trascendental del tiempo y del espacio del filósofo alemán Immanuel Kant. Eh, Aquí también vienen muchas ideas de la complejidad de Edgar Morin, pueden buscarlo en el libro de los 7 saberes necesarios para la educación del futuro, publicado en la UNESCO, para que puedan tener ustedes una idea más grande de la relación impactante de nosotros, los seres humanos, en donde el error epistémico consiste en no solamente tener la interrelación para poder saber de él, hablo de la otra persona y se acabó la relación. No. Nosotros tenemos que tener en mente de que la presencia de una persona ante mí causa una transformación tan irreversible en nosotros que cambia toda la estructura de vida a seguir. Es decir, nuestra vida no es un rompecabezas, nuestra vida no es una línea, nuestra vida se va construyendo en función de los elementos o factores que se van incluyendo en nuestro camino. Por lo tanto, tenemos diferentes caminos, caminos que por más que nosotros planifiquemos, tomarán diferentes rumbos conforme a las piezas se van construyendo. Bien, la presencia de un ser humano ante mí en el cuidado causa las mismas consecuencias que un ser humano fuera de él. Es decir, el cuidado siempre es inherente al ser humano. No puedo yo olvidarme del cuidado porque olvidaría también su existencia, lo cual es absurdo. Bien, espero que esas pequeñas ideas muy resumidas hayan quedado con ustedes y si desean entender un poco más sobre la estética trascendental de Immanuel Kant, hablo del tiempo y del espacio, y además de la complejidad y de las ideas de la realidad auténtica de quien les habla, pueden visitar nuestro canal de YouTube. Les vamos a dejar el link en nuestra página, en su página de Moodle, en su página de Jimdo, para que puedan ustedes ampliar las ideas. Les voy a pedir que por favor analicen el módulo que les voy a dejar, lean bien las ideas que se han vertido aquí en esta conferencia y las ideas que también se encuentran en el módulo para que puedan desarrollar bien en el ensayo. El ensayo que les voy a pedir va a consistir en la recopilación bibliográfica de, por ejemplo, Crítica a la razón pura, de Immanuel Kant, el ser y la nada, de Jean-Paul Sartre, y de los 7 saberes necesarios para la educación del futuro. Adicional a eso, les voy a ir dejando, si ustedes me lo piden, referencias bibliográficas sobre filosofía, epistemología, complejidad, física cuántica, etc., para que ustedes puedan ampliar los conocimientos que les fascina el mundo de la filosofía. La próxima sesión vamos a ver específicamente la teoría del universo nodal del ser.
Muchísimas gracias, colegas. Se despide el licenciado Joshua Barbosa y Dios los bendiga a todos. Gracias.